Hermano, hoy termino la serie de predicaciones que inicié para este mes, dándole a ustedes herramientas para este año. Hablamos primero del pecado que nos asedia, posteriormente hablamos de la necesidad de tener discernimiento, y hoy quiero terminar con algo que vamos a necesitar todo el año, y es descansar en el Señor. Con los años y con el tiempo he aprendido que la mejor manera de descansar en el Señor es orando. No hay otra forma. Necesitas orar, necesitas venir continuamente a la presencia de Dios, necesitas derramar allí tu corazón, necesitas encontrarte con Él y recibir de Él todo lo que Él tiene para ti. Y entonces lo que te voy a compartir en esta tarde va a ser un tanto breve, porque luego quiero invitarte a que oremos, a que estemos delante de la presencia del Señor y que descansemos, que realmente, hermano, reposemos en Él y aprendamos eso a lo que la Biblia constantemente nos llama, que es a entregar nuestras cargas al Señor, a depender de Él, a entender que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Quiero iniciar, hermanos, esta predicación con las palabras de un canto de Ruth Mixter que se titula No estamos solos, y dice así: los días se vuelven más duros cuando se vive en el pasado, así no puedes avanzar. Hoy tendrás que arriesgarte, que hay que cavar aún más profundo para encontrar lo que queremos. Y cuando sientas que no hay más, sigue adelante, que su gracia no te avergonzará. Hoy quiero hablarte de los desesperados. Lo que nos desespera, hermanos, varía de una persona a otra, pero en general se trata de situaciones límites. Y con ello me refiero a una enfermedad grave, me refiero a un problema matrimonial extremo, a una crisis financiera, a la última oportunidad de un examen, etc. Usted sabe lo que hablo cuando digo una situación límite. Y ante la desesperación, las reacciones nuestras o la reacción de la gente es diferente en todas. Algunos simplemente huyen del problema, tratan de esconderse. Lo que otros hacen es enfrentar el problema, pero sin pensar, sin medir las consecuencias de sus decisiones. Y solo unos pocos, hermano, realmente voltean a buscar en Jesús la respuesta a lo que están enfrentando. Así que, hermano, hoy quiero hablarte de hombres y mujeres desesperados que corrieron literalmente en busca de Jesús para hallar en Él lo que su vida necesitaba. Y cuando se encontraron con Él, lo arriesgaron todo por Él y se toparon de frente con la gloria, la autoridad, el poder, la soberanía, la misericordia y el amor de un carpintero llamado Jesús. Las primeras dos historias están en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Te invito a que abras ahí tu Biblia. Evangelio de Marcos, capítulo 5. A partir del versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo que tenemos aquí, hermano, es un padre desesperado. Un padre, hermanos, que decide hacer a un lado su estatus, pues era un hombre importante en la sinagoga. Le deja de importar el qué dirán de su círculo religioso. Está tan desesperado porque tiene una hija gravemente enferma a punto de morir, y en esa desesperación hace todo a un lado, corre ante Jesús, y yo quiero que notes lo que hace. Dice que dobla su rodilla, lo cual significaba: doblego mi orgullo y reconozco mi necesidad y reconozco que nadie tiene la solución sino Jesucristo. Y entonces él suplica, ruega, dice en el versículo 23, y le rogaba mucho. Hermano, si la desesperación me guía a Jesús, voy en buen camino. Si la desesperación no me está guiando a Jesús, voy por mal camino. Usted y yo lo sabemos.
Es un hombre que vivía tranquilo, que vivía seguro y que nunca se imaginó que un día iba a tener que humillarse ante Jesús y pedirle al Señor que le ayudara. ¿Qué hacemos por los hijos? ¿Qué no hacemos por los hijos? A veces para bien, a veces para no tan bien. Pero este hombre, hermano, nada lo detuvo. Y es que llega un momento, hermano, en que el corazón tiene que doblegarse. Es que llega un momento, hermano, en que el corazón tiene que reconocer, tu mente tiene que entender que se trata de hacer todo a un lado y valorar quién es Jesús y entender que solo Él puede obrar. Como él lo entendió, solo Jesús podía sanar a su hija. Y esto viene en las palabras: pon tus manos sobre ella y vivirá. Ahora, al mismo tiempo, hermanos, ahí se enlaza otra historia. Está a partir del versículo 25. Creo que la gran mayoría de ustedes la conocen. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer azotada durante 12 años por una terrible enfermedad, un flujo continuo de sangre a través de su cuerpo. Las mujeres entienden bien de qué se trata. Su vida se había vuelto un tormento diario. Ella, hermanos, prácticamente tenía que vivir en el anonimato. ¿Por qué? Porque su enfermedad era vergonzosa, era terrible y era, hermanos, detestable. Según los lineamientos de la ley, una mujer con esta enfermedad era ceremonialmente impura y todo lo que tocara se volvía impuro. De tal manera, hermano, que ella tenía que estar en una especie de reclusión o recluida, porque si tocaba a la gente o si tocaba alguna cosa, se iba a hacer impura. Los médicos no pudieron hacer nada por ello. Quiero que te imagines esto: un tratamiento, otro tratamiento, otro tratamiento y nada. Dice la escritura que lo único que llegó a suceder fue que gastó todo su dinero y que le iba peor. Pero un día, y me gusta verlo así, un día, no sé si fue en la mañana o a media tarde, pero un día ella escucha hablar de Jesús. Y ella, hermano, en su desesperación llega a una conclusión sencilla. Bueno, eso creo. Si tan solo tocó su manto, dice otra versión, el borde de su manto, voy a ser sana. ¿Cómo puede alguien llegar a una conclusión así? ¿Cómo puede alguien, hermano, en medio de su desesperación concluir que no es necesario que Jesús me atienda personalmente, tan solo con que toque su manto yo puedo ser sana? No pedía más, no exigía más, pero estaba convencida de que podía suceder. Así que ella sale de su casa dispuesta a hacer lo que había pensado. Hay otra historia que quiero relatarte. Está en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Sabes, hermano? Personalmente esta es una de las narraciones bíblicas que más me gusta. Jesús está en casa de un hombre muy importante. Es una reunión de hombres, y por cierto, hombres muy religiosos. Son crema y nata de un grupo en particular. Son amigos de toda una celebridad, Simón el fariseo. Pero en esa reunión repentina e intempestivamente entra una mujer. Entra una mujer y ahí la escritura dice que era pecadora y entra allí a esa reunión de hombres, hermano, y yo pienso que se hizo un silencio condenatorio.
Y creo que la mayoría debió haber pensado: ¿y qué hace esta tipa aquí? ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Cómo se enteró que Jesús estaba en este lugar? Debería alguien sacarla, deberían de echarla fuera. Incluso la escritura dice más adelante que el mismo Simón llegó a decir: si este hombre de Jesús, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está ahí a sus pies. Era una rechazada. Su apariencia lo decía todo. Era una escoria en ese tiempo. Era una dama de la noche. Era una prostituta. No sé qué pasó ese día por la mente de ella. No sé si se miró al espejo temprano por la mañana y al mirarse lo que vio no le gustó. Sí, demasiadas noches, demasiados hombres, demasiados vacíos, demasiada desesperación. Se cansó de ser lo que era y por eso lo arriesgó todo. Estaba harta de sí misma, sentía hastío de la vida que llevaba y supo que había un hombre llamado Jesús que podía cambiarlo todo, que no la rechazaría. Así que sin pensarlo dijo: Jesús está ahí, y se metió hasta donde estaba Cristo y allí se echó a sus pies, a los pies de Jesús, y dice la escritura que los besaba, dice que los regaba con lágrimas, dice que con sus cabellos los secaba. No había necesidad de palabras. Eso lo decía todo, absolutamente todo. Hay otra historia. Regresemos a Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Quiero que pienses en este padre. Los discípulos oran por su hijo que está endemoniado y nada pasó. ¿Qué crees que llevó a ese hombre a buscar a Jesús para que ayudara a su hijo? Bueno, hermanos, sí, creo que tiene que haber fe, usted lo sabe, eso no podemos quitarlo, es decir, uno tiene que tomarlo en cuenta. Pero yo veo un padre desesperado también aquí. Un padre, hermano, que está cansado de ver a su hijo en repetidas ocasiones. En el versículo 18 que leímos, dice que donde quiera que le toma le sacude, le echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y más adelante el padre le dice a Jesús, y a veces lo echa al fuego y a veces lo echa al agua, lo quiere matar. Mira, hermano, este papá es movido por su desesperación, porque ya no quiere ver a su hijo retorcerse, echar espumarajos, crujir los dientes, aventarse sin razón al fuego y al agua. Este hombre está acabado, está frustrado, está desesperado. Su corazón de padre está totalmente desgarrado. El demonio que poseía a su hijo lo estaba matando poco a poco al hijo, pero también estaba acabando con él como padre y estaba acabando seguramente con su familia. Y a menudo, hermano, quiero decirle que los problemas de los hijos, las agonías de ellos, sus sufrimientos, son también los nuestros. Creo que siempre es así. En eso se acerca Jesús, la gente lo saluda, lo reciben. Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta: ¿qué discutíais con ellos? ¿O qué discutes con ellos? Y entonces, hermanos, se había desatado una discusión con los escribas acerca de este muchacho. Y Jesús se dirige a los discípulos, pero el que contesta es el Padre. ¿Qué discutías? ¿Qué están disputando? ¿Qué estabas disputando con ellos? Y el Padre levanta la mano y dice: ¿sabes qué, Jesús? Todo el asunto tiene que ver con mi hijo, porque lo traje a tus discípulos. Porque está atormentado por un demonio, está poseído por un demonio. Y ¿sabes qué, Señor? Oraron por él y no pudieron echarlo fuera.
Si tú pudieras pesar las palabras de este hombre y ponerte en su lugar, entenderías lo que él siente. Amado hermano, ¿cuántas veces no hemos orado por los hijos? ¿Cuántas? ¿Hay cosas que te han dolido de ellos? ¿Verdad que sí? Siempre hay algo. Hay situaciones, hermano, que no le hemos contado a nadie acerca de ellos, solamente las sabe Jesús, pero nos están desgarrando el corazón, nos están doliendo y mucho. Digo, no sé cuántos de ustedes han llevado a un hijo al hospital en situación grave, comprometida, complicada. Creo que los papás, los varones sobre todo, yo sé que las mujeres también, pero los varones me están entendiendo. ¿Saben qué es lo que quiero hacerles pensar? Ya vimos un papá desesperado al inicio con una hija, ahora vemos un papá desesperado con un hijo. Y lo que yo quiero llevarte a pensar, varón, hermana, joven, quien seas, es que hay cosas que realmente nos superan, nos llevan más allá de nuestras fuerzas. Hay situaciones, hermanos, que hace tiempo nos desgastaron y no sabemos cómo solucionarlas. ¿Qué más puedes hacer con un joven endemoniado? ¿Qué más podía hacer el papá con este muchacho? ¿Tú crees que no lo amaba? ¿Tú crees que no lo cuidaba? ¿Tú crees que no le importaba? Claro que sí, por eso lo lleva con Jesús. Pero imagínate cómo se sintió desmoronarse por dentro cuando ve que los discípulos oran por él y el muchacho no cambia, todo sigue igual. Pero no termina allí. Dice la escritura que entonces Jesús dijo que le trajeran al joven. Y le traen al joven, hermano, e inmediatamente cuando el demonio ve a Jesucristo reacciona. Y dice la escritura que lo sacudió con violencia. Versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, escucha esto, se revolcaba echando espumarajos. Quiero que pienses en un papá que está viendo lo que le está sucediendo a su hijo, y con ello no estoy tratando de mover tus sentimientos. Lo que estoy tratando de hacer es que imagines la escena para que contemples el grado de desesperación que pudo tener el papá. Jesús dice: tráiganmelo. El demonio, haciendo alarde de su poder, empieza a sacudir con violencia al muchacho, echa espumarajos por la boca, se retuerce. ¿Qué crees que siente uno como padre? Creo que lo sabes. Estás cansado. Es lo mismo. Cuando Jesús le dice: ¿desde cuándo le sucede él dice esto? Dice: desde pequeño. ¿Cuánto calculas que tendría el joven? ¿14, 15 años? No sé, los que haya tenido, pero desde pequeño es terrible. Es terrible, yo sé de eso. Y creo que muchos de ustedes saben de eso también, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes batallaron con un hijo en sus primeros años de nacido con alguna enfermedad. Una de esas enfermedades bronquiales que no se quitan y no se quitan, y le pones el nebulizador y que peguen en la espalda y le das una medicina y le das otra, hasta tú la pruebas a ver si te hace efecto a ti, y lo único que descubres es que sabe terrible, ¿verdad? Y sigues tratando. Nosotros lo vivimos como matrimonio con Josué, y la verdad no fue fácil, fue muy complicado. Fue muy complicado porque llega un momento en que vas con un doctor y vas con otro, como estaba la mujer de flujo de sangre, y unos te dicen una cosa y otros te dicen otra cosa, y llega un momento en que no saben ni qué pensar, y ves todas las medicinas ahí encima y dices: ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que va a curarlo? ¿Qué es lo que va a hacerle efecto realmente? Entonces quiero que pienses en este hombre, en este papá que está viendo que ahora el demonio nuevamente vuelve a sacudir al muchacho, y entonces dice: vine con tus discípulos y ellos no pudieron. Y mira las palabras de este hombre, por favor, en el versículo 22, de la mitad en adelante de este versículo. Pero si puedes hacer algo, escucha estas palabras: ten misericordia de nosotros.
y ayúdanos. ¿Puedes hacer algo, Jesús? Porque lo que yo veo es tan terrible, lo que yo veo me golpea tanto, Señor, que no sé, Dios, ya no sé ni qué hacer. ¿Puedes hacer algo? ¿Realmente puedes tocar a mi hijo? ¿Y qué le responde Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es como si Jesús le dijera, no es si yo puedo, es si tú crees. El asunto no es si yo puedo, porque el poder lo tengo, dice Jesús. Más bien es, ¿puedes creer que lo puedo hacer a pesar de lo que tus ojos ven? Y este hombre es honesto. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes qué significa eso? Señor, creo, pero quiero creer. Me resulta muy complicado creer, Señor, que realmente esto vaya a cambiar. Sí, porque lo he visto así desde pequeño, Señor, y ya no sé ni qué. Por eso cuando dice creo, ayúdame incredulidad, está diciendo me resulta difícil creerlo como tú esperas que yo lo crea. Hermano, gente común, gente como tú y yo, historias como las nuestras en muchos sentidos. Jesús nunca mostró desinterés alguno en todos los casos que vimos y todo lo que la Biblia refleja. Nunca actuó por compromiso, como si no le importara. Yo creo que estas historias están en la Biblia como un testimonio de su poder, de su gran amor, de su soberanía sobre todas las cosas. Están allí para decirnos que sí le importa, que sí nos escucha. Están allí para decirnos, acércate si estás desesperado o si estás desesperada. Ahora, ¿cómo concluyen las historias? Porque la conclusión es importante. Yo solo te cité una gran parte de ellas, pero toda historia tiene una conclusión. Bueno, en el primer caso, en Mateo 5, versículos 41 al 43, tú puedes leer que Jesús fue a la casa de este hombre llamado Jairo y expresó aquellas palabras impresionantes, Talita Cumi. ¿Por qué dijo eso? Porque la niña se había muerto. Pero todavía hay más, pastor. Sí, déjame contarte. La niña se murió porque Jesús se detuvo con la otra mujer y la niña se muere. Y llegan con Jairo y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes a Jesús, tu hija ya se murió. Tremenda noticia, pero Jesús le dijo, hey, sigue creyendo, vamos a tu casa. Mire, si yo hubiera sido Jairo y le hubiera dicho yo, ¿ya para qué, Señor? Pues ya se murió. Si no te hubieras tardado con la otra. Digo, ese soy yo, así lo hubiera dicho. A lo mejor alguno de ustedes hubiera dicho, no, yo sí hubiera creído hasta el fin. Qué bueno. Y entonces surgieron esas palabras de la boca del Señor, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y ante la voz del maestro, ¿quién se va a resistir? La niña se levantó y la entregó viva a sus padres. La mujer con flujo de sangre efectivamente se acerca, y tú puedes leer esto ahí en Marcos 5 del 29 al 34, se acerca, toca a Jesús y de repente Jesús dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque sentí que salió poder de mí. Los discípulos le dicen, Señor, la multitud te está oprimiendo, ¿cómo se te ocurre preguntar quién te tocó? No, es que hubo alguien que se acercó a mí, no por curiosidad, no por conveniencia, sino se acercó a mí porque realmente me necesitaba y salió poder de mí. Yo lo sentí, dice Jesús. Mira, otra vez, personalmente creo que cuando Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Se le quedó viendo a la muchacha. Es una idea mía, no viene en la Biblia, no lo busque, yo creo. Yo creo que dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo había tocado? Es obvio que sabía. Pero quería darle la oportunidad a la mujer que dijera yo. Porque en el momento en que ella dijera yo, su vida y su dignidad iban a ser restauradas también, como mujer que había vivido en el anonimato por su enfermedad.
Dios es maravilloso, Jesús es bello, es precioso. Así que, hermano, ella dijo, yo te toqué, y Jesús le dijo, queda sana de tu azote. Eso significaba, esto que te vino no te va a volver a venir jamás. Y la mujer de vida cuestionable, ¿qué pasó con ella? Pasó algo precioso. Después de besar los pies de Jesús, después de secarlos, porque los mojaba con sus lágrimas, es muy interesante que mientras critican a Jesús, Jesús se voltea a Simón el fariseo. Entiéndeme esto, Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo por una invitación que le hicieron, pero para Simón Jesús era como una especie de trofeo, era algo así como me estoy codeando con el chavo de la época, ¿no? Así, eso era todo. No era necesariamente porque creyera en él ni porque lo amara, simplemente era una especie de lujo que él tenía. Y entonces le dice, mira Simón, ¿ves todo lo que ella está haciendo? Comparado como tú me deberías haber tratado, no hiciste absolutamente nada. Es decir, ni siquiera había sido cortés con Jesús. La cortesía que se acostumbraba en aquel tiempo con un visitante en casa. Y entonces Jesús les dice a todos los que están ahí, por eso les digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Puedes imaginarte lo que sintieron ese grupo de hombres, crema y nata de la sociedad? Ustedes la criticaron, ustedes la señalaron, pero ¿saben qué? Yo le perdono todos sus pecados. Porque todo esto que ella hizo por mí me demuestra cuánto ama y cuánto está arrepentida por lo que hizo. Y hasta le dijo, vete en paz, vete tranquila. Bueno, ¿y qué pasó con el padre? Bueno, en Marcos 9 del 25 al 29 vas a leer que Jesús le habló al demonio y le dijo de esta manera, versículo 25, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mira, hermano, el papá se fue feliz porque abrazó a un hijo libre. Yo quiero que notes las palabras, sal de él y no entres más en él. ¿Sabes? Libera al muchacho, pero le da paz al papá. Hermano, papás, mamás, ¿no te ha pasado que luego que tus hijos superan una situación, te queda la espinita así de que, híjole, ojalá y no le vuelva a dar? ¿Sí les ha pasado? Les queda eso así como que no vaya a suceder, no vaya a pasar otra vez el asunto. Bueno, cuando Jesús dice, y no entres más en él, hagas de cuenta que le está diciendo al papá, vete tranquilo, esto no le va a volver a suceder nunca. Insisto, fue gente desesperada que se acercó a Jesús, gente que lo arriesgó todo, gente que de alguna manera entendió que solo Cristo podía cambiar su situación. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿qué te tiene desesperado a ti? ¿Qué te tiene desesperada a ti? Dime, ¿hay acaso en tu corazón guardado algo que solo tú y Dios saben? Has resistido, has soportado, te has esforzado en oración, pero también has llegado a un punto de quiebre. ¿Cómo anhelas que eso termine? ¿Cómo deseas poder levantarte un día y saber que eso ya no está en ti? Sentir en tu interior que eres libre, que no hay más tristeza, que no hay más dolor, que ya no está la enfermedad ahí, que ya no está esa pesada carga sobre tus hombros, que ya no hay nada, que simplemente Dios te dice, se acabó y no volverá más a tu corazón. ¿No anhelas eso? ¿No anhelamos acaso eso?
Quizás hay alguien aquí que está cansado de ser como es, de decir otra vez a lo mismo, siempre vuelvo a la misma cosa, siempre cometo el mismo error, siempre vuelvo a los mismos pensamientos. Señor, ya me cansé, quiero que esto termine, Señor. Bueno, aquí está Jesús. Y eso es maravilloso. Papás están orando por un hijo. Hijos están orando por un padre. Muchachos, ¿qué están enfrentando? A Jesús le importa. A Jesús le importa. Y Jesús quiere tocarte. Y este es un buen momento para acercarse y para decirle: Señor, tócame, lléname de ti. Termino con las palabras de René González, que también es un cantante cristiano, en uno de sus cantos que se llama No desmayes. ¿Crees que todo ya no tiene solución y remedio? Que la carga te doblega y ya no puedes seguir. Mas yo te digo, no desmayes. Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús en la angustia y el dolor allí estará. No desmayes, porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. Descansemos en el Señor. Y la mejor manera es orando. Y te liberas de todo. Y dejas que aquí se consuman las cosas. Puedes venir al altar, morir aquí en su presencia, quedarte allí. Déjame decirte que a veces no son necesarias tantas palabras. Solo es venir, quedarte allí y dejar que Él haga. Él va a hacer algo. Él va a mostrar algo. Él te va a recordar algo. Él te va a decir cosas que tú necesitas saber. Así que, hermano, en esta tarde descansemos. Permitamos que nos lleve a las aguas de reposo y a los delicados pastos. Y yo quiero invitarte a que vengas acá al frente en un acto de fe y de confianza en Dios, y puedas resolver en tu corazón: voy a ir allá y voy a orar y voy a descansar, y le voy a entregar a Jesús todo lo que me está pesando, y lo voy a dejar allí, y voy a irme de este lugar tranquila. Voy a irme de este lugar seguro, confiado, cierto de que en mi desesperación Él es mi esperanza, convencido de que todo lo que pueda estar sintiendo y pensando queda consumido delante de Jesucristo. Así que puedes acercarte. Tómate el tiempo para venir y descansa. Descansa en el Señor. Deja todas tus cargas en Él. Tengamos este tiempo de oración. Si te quedaste en tu lugar, ahí ora. Allí clama delante de Dios. Y tú que estás aquí al frente, dile las cosas como están en tu corazón. Mira, a Dios no lo podemos impresionar, pero al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. A lo mejor tienes que hablar como habló el padre de aquel muchacho y decirle: Señor, sí creo, pero me resulta difícil, Señor, por todo lo que veo. Resulta complicado, Señor. O quizás estás cansado, cansada de ser como eres. Seguramente estás orando por una hija. Seguramente estás orando por un hijo. Bueno, el Señor entiende todo eso. Lo que sea. Lo que sea. Quizás estás orando por tu familia, quizás por tu matrimonio. No sé, hay tantas cosas.
Quizás haya una joven, un joven aquí diciendo: Señor, es que no me gusta ser como soy. Me revuelvo yo sola, Señor, mi mente se confunde. Ya ni sé qué, Dios. Bueno, el Señor te está escuchando y Él no está desechando tu oración. Él no te está diciendo: no me hables así. No, te está diciendo: te escucho, hija, te escucho, hijo. Él escucha a la mamá que clama, al papá que llora. Él escucha a la abuela que gime. Él escucha al joven que ora por su familia, por sus padres. Él escucha a quien está en una crisis matrimonial, en una crisis financiera. Él está escuchando. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre celestial. Y Él prometió inclinar su oído cuando nuestro corazón contrito llegara delante de Él. Tengamos confianza y hable con el Señor. Hable con el Señor. Derrame su alma delante de Él. Derrame todo su corazón. Aquí, Señor, lo dejamos todo. Toda nuestra frustración, todo nuestro cansancio, todos los anhelos, Señor. Todo eso que está ahí, Señor, y que pesa, Señor. Todo eso de lo que debimos habernos desprendido hace tiempo. Aquí están nuestros hijos, aquí están nuestras hijas, aquí están nuestros nietos y nuestras nietas. Aquí está nuestro matrimonio, aquí está nuestra familia. Aquí estoy yo, Señor, completamente rendida, completamente rendido y entregado a ti, Señor. Porque yo ya no puedo, Señor, porque esto es demasiado, me ha superado. Estoy desesperada, estoy desesperado. Te necesito, Jesús. Tócanos, Señor. Oh, tócanos, Jesús, y haznos descansar. Danos tu paz, Señor, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que hace que la mente y el corazón se tranquilicen y vuelvan a la calma, esa que me hace saber que tú tienes el control de todas las cosas, que para ti todo es posible y que para el que cree todo le es posible. Aquí se queda todo, Señor. Aquí se queda todo. Señor, que la paz tuya esté sobre cada persona ahora. Que la presencia de tu Espíritu Santo les llene, Señor. Les inunde y les haga saber, Señor, que su voz fue escuchada, Señor. Que sus lágrimas serán secadas. Que su vida será renovada. Que serán fortalecidas y fortalecidos. Y que podrán levantarse en tu nombre, Señor, para continuar el camino, Señor, por el que deben andar. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Oh, bendito seas, Dios. Bendito seas, Dios. Oh, gracias, Dios.